Cuando se habla de derechos, los abogados suelen pensar en pretensiones que uno puede llevar ante un tribunal, ¿no? Que uno puede reclamar ante un tribunal. Y si uno piensa así, es bien difícil pensar en un derecho a la ciudad, que uno va a ir a reclamar la ciudad ante un tribunal. Entonces, cuando uno piensa en cosas como el derecho a la ciudad, o en general cuando se discute en público sobre el derecho a la educación, etc., hay que usar un concepto, hay que notar que está usando uno derecho en un sentido distinto. Que es un sentido en que la noción de derecho ha sido bien característica del discurso político de la modernidad, que las cuestiones centrales son el aseguramiento de derechos. Entonces, en ese sentido, derecho no es una reclamación ante un tribunal. Derecho es un interés que es públicamente relevante, ¿no? Entonces, cuando se dice que la educación es un derecho, se está diciendo que la educación es una cuestión de interés público, y entonces públicamente tenemos que decidir sobre la educación. Y en ese sentido, claro, ahí aparece lo que se está diciendo cuando uno dice hay un derecho a la ciudad, ¿no? La ciudad no es simplemente el lugar donde confluye toda la gente y cada uno tiene sus intereses particulares, etcétera, sino hay un interés público en qué es la ciudad y cómo se desarrolla. Bueno, la ciudad, diría yo, es un objeto de los derechos en este segundo sentido, no el del abogado. Es lo mismo que decir, uno podría pensar, la ciudad es simplemente el lugar donde las personas viven y entonces en la ciudad lo que importa es que cada uno tenga delimitados la esfera en que puede perseguir su interés particular y entonces la ciudad evolucionará de acuerdo a la lógica del mercado, a la lógica de las transacciones y los contratos entre privados. Eso es negar que la ciudad sea público, que haya un derecho a la ciudad, afirmar que hay un derecho a la ciudad, o que la ciudad es una cuestión de preocupación pública, es decir, lo mismo que hay una preocupación principal, política, por cómo la ciudad se desarrolla, cómo se desenvuelve, porque ahí concurren, o ahí viven y se encuentran los ciudadanos. Entonces, el espacio en que se encuentran los ciudadanos no es el espacio en que evoluciona conforme al juego de la oferta y la demanda, como sería si fuera privado, sino es un espacio que es públicamente tematizado, en que públicamente decidimos cómo queremos que sea, etc. Diría yo, un dato fundamental acerca de los seres humanos es que tenemos cuerpos que ocupan espacios, ¿no? Y entonces el espacio en el cual vivimos es naturalmente, o contiene una idea de cómo nos relacionamos. No es lo mismo vivir en una ciudad en la cual, por ejemplo, está pensada de modo de fomentar y proteger la vida de barrio, la comunitariedad en ese sentido, que vivir en una ciudad que está comunicada por autopistas y en las cuales la vida transcurre en lugares distintos de unos de otros. Uno trabaja, la escuela de los niños. Hay distintas maneras de comprendernos como ciudadanos que se manifiestan en el espacio en el que vivimos, creo yo. Y por eso tiene sentido decir que la ciudad es una cuestión de preocupación pública. Bueno, en el caso chileno, el principal obstáculo es el que aparece en todas partes, la verdad. Es que la ciudad ha sido pensada más bien como una cuestión de mercado, o sea, como un espacio que no tiene una dimensión pública o tiene una dimensión pública que es reducida al mínimo. Entonces, por ejemplo, la evolución de la ciudad de Santiago, estoy pensando principalmente en Santiago, pero no es solo Santiago, creo yo, porque es una cuestión más general. La evolución de la ciudad es tratada como, dentro de los límites que fija la ley, serán los intereses inmobiliarios y otros similares los que conducen la evolución de la ciudad. Entonces, ¿a dónde llegaremos? No es ni siquiera en parte el resultado de una deliberación y decisión colectiva, sino más bien el resultado del juego de intereses inmobiliarios. Ese, diría yo, evidentemente, es una manera no solo de impedir, sino de negar la dimensión pública de la ciudad. En un modelo como el chileno, que está pensado de modo que el espacio público, y digo público en general, no solo la ciudad, público en general, se reduce cada vez más, ¿no? El modelo chileno descansa en que la educación no es pública, la privatización de los derechos sociales, etc. Entonces, se amplía la esfera de lo privado, donde de lo que se trata es que las reglas permitan la coexistencia de intereses particulares, y se disminuye la esfera de lo público, donde los ciudadanos políticamente podemos decidir cómo caracterizarla. Y eso se manifiesta en términos urbanos y territoriales en que los intereses comunes están siempre expuestos a ser perjudicados por iniciativas privadas, ¿no? O sea, eso aparece evidentemente en cuestiones medioambientales, en que enormes proyectos de inversión son
aprobados con poca atención a cuál es el impacto y el daño que van a causar en términos del territorio en que se despliegan. Y lo mismo pasa con el desarrollo inmobiliario en las ciudades chilenas. Yo creo que es son distintas manifestaciones de la misma idea, la idea básica neoliberal de reducir todo lo que se pueda lo público y expandir todo lo que se pueda al mercado, y entonces, claro, esos intereses comunes que se realizan en lo público sufren ante intereses particulares de agentes en el mercado que lo que desean es obtener utilidades. No, yo creo que el mercado, y esto yo creo que es una caracterización que yo pretendería que es bastante neutra. El mercado es esa esfera donde nos encontramos cuando no tenemos derecho a nada. O sea, tenemos ciertos derechos de trasfondo. Yo tengo derecho cuando voy al mercado a que no me amenacen, a que no me coaccionen, ¿no? A que no me engañen. Esos derechos de trasfondo que permiten que yo vaya al mercado. Pero cuando yo voy al mercado porque busco un automóvil o una casa para vivir, etc., bueno, yo antes del contrato no tengo derecho a lo que yo voy a buscar. Yo tendré derecho una vez que contrate con alguien, tendré un derecho a que me lo entreguen. Entonces, la lógica neoliberal es reducir los derechos ciudadanos al mínimo, a esos derechos, por así decirlo, a derechos a la integridad física, a la propiedad, etcétera, de modo de permitir que todos concurran al mercado. Y entonces, ¿qué pasa en el mercado? Depende de qué contrata cada uno. Es decir, yo creo que uno puede decir, el mercado es la forma de distribución de bienes que son privados en el sentido de que no hay una preocupación pública por cómo se distribuyen. Si hay mercado de automóviles, eso quiere decir que quien no pueda comprar se queda sin automóvil, y que el que pueda comprar un automóvil de mediana calidad tendrá un automóvil mediano, y el que pueda comprar un automóvil lujoso tendrá un automóvil lujoso. Y la diferencia entre el que no tiene automóvil, el que tiene automóvil mediano y el que tiene automóvil lujoso es una diferencia que no justifica un reclamo público. ¿No? Eso es lo que yo creo que ese es el contenido político del mercado. Si uno piensa, por ejemplo, en un derecho social como la educación, que la educación sea un derecho social quiere decir que no se distribuye conforme al mercado, porque sí nos importa que todas las personas reciban una educación que abra iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. Entonces, la consecuencia de esto sería, la educación no se puede organizar como un mercado, porque nos importa cómo se distribuye la educación y las oportunidades de vida, pero no hay problema en que los automóviles, por ejemplo, se distribuyan conforme al mercado, porque ahí no nos importa cómo se distribuyen los automóviles. Entonces, la idea neoliberal que busca expandir el mercado todo lo posible es la misma idea que reducir los derechos ciudadanos, aquello cuya distribución sí nos importa, a lo menos posible. Bueno, esa por supuesto es la pregunta de la época. Y yo no tengo una respuesta definitiva a eso, porque es una respuesta que debe ir construyéndose. Por supuesto que la pregunta es cómo, en las condiciones de esta fase neoliberal del capitalismo en la que vivimos, cómo es posible defender, en los casos en que haya, o expandir la esfera de derechos ciudadanos. Y básicamente eso es una cuestión de acción y lucha política, si no queda otra. Esa necesariamente es, pero ciertamente en la época actual, esa es una lucha que procede cuesta arriba, lo cual no es una razón, por supuesto, para no darla, es simplemente una razón para darla con más ahínco. No, yo creo que la política de los políticos es solamente una parte, y probablemente ni siquiera la más importante, porque lo que ha permitido, lo que explica en parte este momento neoliberal es el reforzamiento, la extraordinaria fuerza que hoy día tiene el capital en general. Cuando el capital estaba débil, después de la Segunda Guerra Mundial, fue posible hacerlo, por así decirlo, domesticarlo políticamente, y eso permitió la época dorada, ¿no?, del estado de bienestar, etc. Cuando el capital adquirió más fuerza, empezó a mostrarse crecientemente indispuesto a contribuir, y eso produjo la crisis del estado de bienestar. Y entonces hoy día lo que hay es un capital que está extraordinariamente fortalecido por la globalización, etc. Y una política que está debilitada. Y está debilitada porque los ciudadanos ven que la política tiende a ser incapaz de domesticar al capital, de ponerle condiciones, precisamente como los derechos. Y entonces eso produce desafección ciudadana, porque la política es vista como al servicio del capital, que
Esto, creo yo, no debe ser interpretado moralmente. Es una cuestión si me permites decirlo así, física política, ¿no? Dado que hay mucho poder de un lado y poco poder del otro, entonces la gente con poco poder termina haciéndole el juego a la gente con mucho poder. En este caso es la política institucional y el capital. Entonces la única parte de donde la política institucional puede obtener la fuerza que necesita es de la sociedad, ¿no? Que la política represente y actúe a nombre de una sociedad que demanda derechos. En la medida en que ese vínculo entre la política institucional y la sociedad está cortado, como yo creo que es notoriamente el caso en Chile, pero no es solo una cuestión chilena, entonces la política se hace más débil y entonces está más a merced de las fuerzas económicas. Entonces, claro, yo no quiero terminar esto así como predicando, ¿no?, a los ciudadanos que tienen que actuar, pero si no hay movilización ciudadana, entonces pretender que mediante habilidad negociadora en los pasillos del Parlamento se va a conseguir algo significativo, yo creo que es no entender cómo funciona la política.